Hola, mi nombre es Víctor Alberto Rodríguez Narváez y les hablo desde el departamento de mecatrónica. El tema que daré a conocer ahora sería el 4.1 titulado soldadura. La soldadura es un proceso de fabricación para unir dos materiales, como metal o plástico. La soldadura es un proceso de fabricación o estructural que sirve para unir usualmente dos metales o inclusive polímeros termoplásticos. Eh, Esto es mediante la fusión del material base y por lo general la adición de un material de relleno. Y ahora hablaré sobre acerca de la soldadura por fusión. La soldadura por fusión es el procedimiento de unir dos materiales o metales, más bien dicho, donde el material base se calienta a una alta temperatura superando su punto de fusión. Entonces, aprovechando su estado líquido, se mezcla para formar una unión con la fusión de todas las partes que implica, incluyendo el material de aporte. Ahora el siguiente será la soldadura de un estado sólido. Bueno, esa soldadura consigue ensamblar dos pedazos de metal mediante la vibración y presión, algo que resulta bastante interesante. Al parecer se utiliza algún tipo de calor para conseguir derretir esos materiales. Bueno, esta se hace por medio de una alta presión y vibración que consigue que los metales intercambien átomos entre ellos, mientras el o el método, de difusión enlazado por los dos pedazos se vuelven uno. Eso quiere decir que los dos que se acaban de separar, o más bien que estaban separados, los unimos a través del método de fusión, pero esta vez entrelazando o más bien uniendo sus átomos, uniendo los materiales. La última tipo de soldadura que les puedo hablar sería sobre la soldadura por fricción. Bueno, la soldadura por fricción es un procedimiento de unión que produce uniones de un contacto de todas las superficies de alta integridad. El giro de la pieza con un respecto a un otro material, mientras este bajo presión crea una fricción, lo que genera calor entre las dos superficies adyacentes y plastifica el material. Esto quiere decir que nosotros damos presión al material que estamos soldando, y esto pues crea una capa de la soldadura donde estamos uniendo las dos partes de la pieza. Y pues bueno, algo que puedo comentar acerca de esto, de este tema o de esta parte de la explicación, sería que cuando un ingeniero o digamos una persona que sepa el control total de la soldadura debe de contar con un equipo especial, ya que esto pues la soldadura produce algunas causas y unas ventajas y unas desventajas a la persona que está utilizando este método. Eso quiere decir que puede crear enfermedades que la verdad puede ser irreversibles, ya sea el cáncer o ya sea cáncer de piel, por los rayos que exponen, o más bien la iluminación que expone la soldadura. Además hay otros tipos de soldadura que son muy interesantes, como por ejemplo la soldadura submarina, que esto es algo difícil porque tienen que ser bajo el agua, obviamente, y pues los tipos de seguridad, o más bien el equipamiento de seguridad, es un poco más quisquilloso, y por ende necesita tener uno más precaución a la hora de usar este tipo de equipamiento, o más bien este tipo de método de soldadura. También hay que tener en cuenta que los materiales, o más bien el equipo de seguridad, ya sea una careta, unos guantes o inclusive unas botas especiales, para que cuando uno esté soldando o sin querer vaya a desprenderse la soldadura por no poner presión o fricción sobre ella, pues puede caer el metal o material sobre los pies de la persona que está soldando, y pues esto sería una desventaja sobre la soldadura. Bueno, espero que le haya sido de agrado mi explicación y le doy la palabra a mi siguiente compañero.
Buenos días, mi nombre es Kevin Acel García Medina y les hablaré del tema 4.2, el cual es ensambles no permanentes y semipermanentes. Los ensambles se caracterizan por unir dos o más materiales en uno solo. Esto se puede lograr de varias maneras y con diferentes resultados. Una de estas maneras son los ensambles no permanentes. Estas uniones se pueden lograr por medio de sujetadores mecánicos, los cuales son desde tornillos, tuercas, roscas, entre otros más. Ahora les hablaré de algunos sujetadores mecánicos posiblemente utilizables. Los pernos son un dispositivo mecánico con cables en uno de sus extremos y roscas en el otro. Los pernos hacen juegos con tuercas. La tuerca es un dispositivo mecánico de seguridad con rosca que se utiliza en el extremo de un perno. Otro sujetador mecánico serían los tornillos. Estos son elementos de sujeción, ajuste o transmisión de fuerza, el cual cumple la función de sujetar un cuerpo con otro y con muchos más. Es un dispositivo con cabeza en uno de sus extremos y roscas en el otro. Existen en la actualidad diferentes tipos de tornillos para distintas utilidades en el ámbito de la ingeniería. Bueno, con esto se acabaría con los ejemplos de qué son algunos sujetadores y pasaría al siguiente tema, que sería los semipermanentes. Los ensambles semipermanentes son aquellos que aseguran dos o más piezas en una unión que puede desarmarse fácilmente. Algunos tipos de sujeciones mecánicas pueden lograr por medio de tornillos, remaches, doblones y entre otros una sujeción que sería semipermanente. Los tornillos y los pernos son sujetadores con roscas externas. Hay una diferencia técnica entre un tornillo y un perno que con frecuencia se confunde en el uso popular. Un tornillo es un sujetador con rosca externa que por lo general se ensambla con un orificio roscado ciego. Un perno es un sujetador con rosca externa que se inserta a través de orificios en las partes y se aseguran con una tuerca en el lado opuesto. Bueno, y esos serían todos los tipos de enlaces de lo que me tocó hablar. Y ahora les dejaré con mi compañero, el cual les dará el tema 4.3. Mi nombre es Emanuel Velázquez Hernández y le vengo a presentar el subtema 4.3, selección de métodos de ensamble. Bueno, en los métodos de ensamble existen solamente dos. El método manual es aquel en donde la mano del hombre literalmente es parte del ensamblaje del artículo, mientras en el método mecánico es aquel en la parte involucrada de ensamblaje de una máquina o maquinaria especialmente. Hay diversos sistemas automatizados para realizar operaciones de ensamblaje mecánicos, entre ellos están la máquina de propósito especial y sistemas programables, como se ven a continuación en la imagen. Las máquinas de propósito especial generalmente consisten en una serie de estaciones de trabajo en las cuales se añaden partes y se ejecutan operaciones de unión, mientras los sistemas de ensamblaje programables se utilizan para producir una variedad ilimitada de ensamblajes distintos. Con frecuencia se emplean robots industriales, ya sean como estación de trabajo bajo múltiples o como un robot único en una estación. Para facilitar el ensamblaje automatizado se siguen estos puntos: usar la modularidad en el diseño de productos, reducir las necesidades que se manejen varios componentes a la vez, limitar las direcciones requeridas de acceso, componentes de alta calidad y usar ajustes de agarre automático. Y para continuar, seguimos con diseños para ensambles. En años recientes el diseño de ensamble ha recibido mucha atención, pero por sus operaciones tienen un enorme costo de mano de obra, y para que el diseño sea exitoso se plantean dos puntos sencillos: diseñar el producto con la menor cantidad de partes posible, diseñar las partes restantes para que se ensamble con facilidad. Se siguen algunos principios para dicho diseño: usar la menor cantidad de partes posible para reducir la cantidad de ensambles requeridos,
serían reducir la cantidad de sujetadores roscados requeridos, estandarizar los sujetadores, reducir dificultades de orientación en las partes y evitar las partes que se enredan. Bueno, y esto sería todo por mi parte sobre el subtema 4.3 de selección de método de ensamble. Y gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Jennifer Panto Pérez y yo les voy a hablar sobre la soldadura oxesténica. Este tipo de soldadura es donde se une el oxígeno y el acetileno. Es utilizado para unir dos piezas de igual o distinta naturaleza. Como un ejemplo de ello es la unión del aluminio y cobre, o como se muestra en el presente video, que se unieron dos piezas de cobre. Para la unión de piezas de aluminio con cobre, níquel, bronce, cobre amarillo, acero inoxidable y otros metales ferrosos y no ferrosos, se necesita una pasta especial fundente de soldadura blanca para unir las dos piezas de metal. Al implementar este tipo de soldadura es muy importante el uso del equipo de protección adecuado, como lo son los guantes de algodón, la careta y la máscara. La regulación de las presiones de los tanques tienen que estar en 3 PSI para que la flama sea la ideal al momento de soldar. El siguiente paso sería con ayuda de un chispero. Se procede a encender la flama, abriendo primero el paso del acetileno y una vez encendida la flama, se le da paso al oxígeno, regulándolo poco a poco, ya que el oxígeno es el encargado de dar fuerza al acetileno para que se realice una soldadura más rápida y directa. De esta manera podríamos comenzar a realizar el proceso de soldadura. A continuación se darán algunas explicaciones por una entrevista realizada a un profesional de la soldadura sobre los peligros y las precauciones que uno debe tener en la soldadura. Siempre que vas a abrir estos tanques, tienes que tener precaución de no pararte enfrente del regulador, porque toda la presión que tiene el tanque va a ir hacia acá. Así que lo que puede hacer es puede explotar el regulador y salir volando. El equipo de seguridad, los lentes, una careta para no respirar los gases que salen de aquí y unos guantes. Ya eso ya es elección, ¿no? Pero ese es el equipo de seguridad básico. Aquí como no vamos a tener escoria, o sea, no vamos a tener chispas como en el otro tipo de soldadura, no ocupamos una chompa o un peto, pero pues se puede ocupar también. Cuando vamos a soldar, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro maneral donde vamos a manejar el acetileno y cuál es el de oxígeno. Siempre es importante aflojar para antes de trabajar y prendemos siempre primero el acetileno y otro chispero. Este se prendió, se empieza a regular. Ya más o menos en ese punto ya podemos meter el oxígeno. Aquí como hay mucho aire, se mueve mucho, pero ahí es cuestión de qué uso vas a dar, es para el uso que lo vas a ir regulando. Cuando lo queramos apagar, primero cerramos el acetileno y después cerramos el oxígeno. Cuando vamos a soldar, tenemos siempre un material base y el material que vamos a poner en el material base. En este caso, el material es más delgado que nuestro material base, así que el fuego se va a concentrar principalmente en el material base. Ya que nosotros tengamos la flama, tenemos que enfocarnos en este punto y vamos a hacer pequeños recorridos desde el material base hasta el otro lado, siempre enfocándonos que el calor sea principalmente acá para no perforar la pieza. Ya que llegó la temperatura y el baño térmico y esté en el punto de fusión, podemos poner la varilla y hacer el movimiento necesario para cubrir el área que vamos a soldar. Ya que tenemos el área cubierta, podemos retirar la varilla y dejamos que seque, que se enfríe.
Esta es una varilla de plata Ujú. que se ocupa como estamos soldando cobre. La soldadura siempre es en diagonal, nunca recta. Ya que estamos viendo cómo se está el punto de fusión, ahí está, soldado. Dejamos que se enfríe naturalmente. Y para cerrar ya sabes, primero cerramos acetileno y oxígeno. Listo, es todo. Con eso sería todo, y muchísimas gracias por su atención al video. Esperamos que la explicación dada y los diferentes temas tratados hayan sido de su interés.